Buenos días. Hoy vamos a hablar del proceso administrativo de la organización. Entonces, sí, no sé si recordarán que la semana pasada hablamos sobre el proceso de planificación. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del segundo proceso administrativo dentro de una empresa, que es la organización. Y vamos a comenzar. Para iniciar vamos a definir lo que es el término organización y vamos a decir que la palabra organización tiene tres acepciones o tres definiciones. La primera es que la palabra organización proviene del griego organon, que significa instrumento. Otro significado de la palabra organización es la que se refiere a una entidad o un grupo social. Y otro significado se refiere al proceso de organización como tal, que es el establecimiento de una estructura dentro de una empresa u organización. Es la coordinación de actividades de todos los individuos que integran una empresa. Pero en conclusión vamos a decir que cuando hablamos de organización nos estamos refiriendo a la segunda etapa del proceso administrativo. Y que organización podemos decir que es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización de los recursos mediante la determinación de jerarquías y correlaciones de actividades y funciones dentro de esa empresa. Vamos a hablar sobre los elementos del concepto de organización. Entonces, uno de los primeros elementos de este concepto es estructura. Entonces, la estructura, cuando hablamos de estructura, nos referimos al establecimiento de un marco fundamental en el que habrá de operar el grupo social o la empresa, ya que se van a establecer las disposiciones y las correlaciones de funciones, las jerarquías, las actividades necesarias para lograr los objetivos. A eso llamamos estructura. El otro elemento del concepto de organización es la sistematización. Esto se refiere a que todas las actividades y los recursos de la empresa deben coordinarse a fin de que se pueda facilitar el trabajo y con ello la eficiencia. El elemento número 3 es la agrupación y la asignación de actividades y responsabilidades. Esto es que implica la necesidad de agruparse, de dividirse y de asignar funciones a fin de promover la especialización en la empresa. Jerarquía trata sobre la organización como estructura, o sea, origina la necesidad de establecer niveles de responsabilidad dentro de la empresa. Y por último, el último elemento, que es el de simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización es establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible. Ahora hablemos sobre la importancia de la organización. Entonces, cuando hablamos de este proceso de organización, vemos que es necesario para un sinfín de propósitos. Primero, porque evita que en la empresa los trabajos se hagan de manera lenta o que no se obtengan los resultados que se quiere. Entonces, la organización tiene como propósito de que las cosas se hagan en tiempo y forma y que se hagan eficientemente. Luego, la organización también reduce costos y reduce el desperdicio de recursos tanto humanos como recurso material o recurso
económico y mejoran la productividad. El otro elemento, porque es importante la organización, es porque sabiendo cuáles son las actividades que se van a desarrollar, qué objetivos hay que alcanzar, entonces y cómo están diseñadas los procedimientos, entonces se logran de mejor manera los objetivos. También es importante la organización porque se establece un orden, ya hay jerarquizaciones, hay funciones delimitadas, hay actividades ya diseñadas y establecidas quién las va a desarrollar. Entonces eso también permite que no haya duplicación de funciones. Y también la organización permite el mejor manejo de los recursos, como ya habíamos dicho, de toda índole, material, económico y el recurso humano. Y además de ello, que la misma proceso de organización le indica a usted cómo se debe llevar a cabo el trabajo, cómo se requiere que se lleve a cabo el trabajo, de qué manera, de qué forma, porque ya el mismo planteamiento pues nos establece los sistemas, cómo se va a proceder. El proceso de organización tiene dos etapas. La primera es la división del trabajo y la segunda es la coordinación. En la primera etapa, que es la división del trabajo, debemos comprender 4 fases. La primera fase que hacemos, o el inciso A, es la descripción de los procesos, de la manera de establecer las actividades con cierto orden a realizar. El inciso B sería la jerarquización, que es la disposición de funciones por orden de mando o importancia. El inciso C es la departamentalización, que no es más que la división y el agrupamiento de funciones y actividades en unidades específicas conocidas como departamento. Y por último, la inciso D, que no es más que la descripción de habilidades recopiladas ordenadamente en funciones y actividades para realizar el trabajo. La otra etapa del proceso de organización es la coordinación, que trata sobre los procesos de sincronizar los esfuerzos para llevar a cabo de manera eficiente una tarea, una función o una actividad. Bueno, ahora nos corresponde hablar sobre los principios de la organización. Y estos principios son los siguientes: el principio de objetivo, de especialización, de jerarquía, de paridad y autoridad, de unidad de mando, de difusión, de amplitud, de coordinación y de continuidad. Entonces vamos a explicar a cada uno de ellos para saber de qué se trata. Y empezamos con el número 1, que es de objetivo. Todas y cada una de las actividades y tareas que se realizan en la organización deben de tener una estrecha relación con los propósitos, los fines o los objetivos que la empresa tiene. O sea, todos deben tener en la mira cuál es la finalidad a lograr o el objetivo a alcanzar. Número 2, especialización. Esto se refiere a que entre más específico y menor sea el campo de acción del individuo, mayor será su eficiencia y su destreza en la tarea a desarrollar. El principio número 3, que es la jerarquía. En toda empresa se debe establecer centros de autoridad desde el más alto ejecutivo hasta el más bajo, y donde la comunicación es necesaria para lograr los planes y las finalidades de la empresa. El número 4, que es la paridad o la autoridad, esta quiere decir que a cada
A cada grado de responsabilidad conferido se le debe corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir dichas disposiciones. El número 5, que es unidad de mando, los empleados deben tener un superior o un jefe a quien reportar. Y es necesario que solo tengan un jefe o un superior. El principio de difusión se refiere a que las funciones, las obligaciones de cada puesto deben estar por escrito y debe manejarlo cada uno de los miembros de la organización, o sea que deben de estar a mano, que todo el mundo debe enterarse de cuál es su función y qué es lo que le corresponde hacer dentro de la organización. El otro principio es la amplitud o tramo de control, y esto significa que se debe establecer grupos pequeños de colaboradores que reporten a un superior para que éste pueda realizar las funciones de manera eficiente. Luego, el principio de coordinación es que todas las unidades de la empresa deben mantenerse de una manera equilibrada y deben trabajar armónicamente. Luego está el principio de continuidad, que es que la empresa debe de mantenerse y mejorarse, ajustarse a las condiciones cambiantes del medio ambiente. Esos serían los principios de la organización, y el tema llega hasta aquí. Entonces agradezco mucho su atención y los espero en la próxima semana.